En el año 17 de Pecá, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz, era de 20 años, y reinó en Jerusalén 16 años. Y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios como David su padre. Por el contrario, anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Asimismo, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados, y debajo de todo árbol frondoso. Entonces Resín, rey de Siria, y Pecá, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, mas no pudieron tomarla. En aquel tiempo, el rey de Edom recobró Elat para Edom y echó de Elad a los hombres de Judá, y los de Edom vinieron a Elat y habitaron allí hasta hoy. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Siria, diciendo: Yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme de mano del rey de Siria, y de mano del rey de Israel que se han levantado contra mí. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco, y la tomó, y llevó cautivos a los moradores de Kir, y mató a Resín. Después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco, y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías un diseño y la descripción del altar, conforme a toda su hechura. Y el sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, se acercó el rey a él, y ofreció sacrificios en él. Y encendió su holocausto y su ofrenda, y derramó sus libaciones, y esparció la sangre de sus sacrificios de paz junto al altar. E hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Jehová en la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo de Jehová, y lo puso al lado del altar hacia el norte. Y mandó el rey Acaz al sacerdote Urías diciendo: En el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, y el holocausto del rey y su ofrenda, y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y su ofrenda y sus libaciones. Y esparcirás sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en él. E hizo el sacerdote Urías conforme a todas las cosas que el rey Acaz le mandó. Y cortó el rey Acaz los tableros de las basas, y les quitó las fuentes, y quitó también el mar de sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él, y lo puso sobre el suelo de piedra. Asimismo el pórtico para los días de reposo que habían edificado en la casa, y el pasadizo de afuera, el del rey, los quitó del templo de Jehová por causa del rey de Asiria. Los demás hechos que puso por obra Acaz, ¿no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió el rey Acaz con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Ezequías. Del libro segundo de los Reyes, capítulo 16, versículos del 1 al 20. Hermanos, hoy hemos proclamado un capítulo completo. Recordemos, no porque nuestra costumbre sea proclamar capítulos, sino porque la perícopa o el tema o la historia concreta que nos narraba la palabra de Dios hoy coincidía con todo el capítulo 16. Como lo hemos dicho otras veces, dicho en otras palabras, quienes tuvieron la tarea de dividir los libros, este libro en particular, en capítulos y en versículos, por lo menos acá, hicieron bien la tarea. Sobre este fragmento
que nosotros hemos proclamado el día de hoy, quiero invitarlos a que reflexionemos sobre una idea en particular, no sin antes hacer una especie de contextualización sobre las situaciones que se dan en el fragmento que hoy proclamamos. Ayer decíamos que los reyes del reino del sur, es decir, de Judá, nos cuenta la palabra de Dios, venían haciendo las cosas bien. Y de repente llega este hombre, Acaz, rey en Judá en el sur, a deshacer cuanto pudo hasta el punto de desvalijar el templo de Jerusalén. Nos dice la palabra de Dios que él mismo adoraba en los lugares altos y pasó incluso por fuego a su propio hijo. Y esto que acabamos de decir lo veremos más adelante cuando nos acerquemos a los textos de los profetas. Era una práctica de culto para el dios Moloc. Al dios Moloc estaba la costumbre de ofrecerle niños en sacrificio, niños pequeños, quemados vivos. Tan es así, hermanos, que en las excavaciones arqueológicas que se han hecho en las regiones cercanas a lo que en aquel tiempo era Filistea, encontraron ruinas y estatuas de Moloc, y a los pies de las estatuas miles y miles de huesos pequeñitos que al ser analizados se comprobó pertenecían a bebecitos quemados. Llegó Acaz, rey de Judá, no solo a ofrecer incienso en los lugares altos, sino a caer en esta costumbre tan terrible de ofrecer en fuego, en holocausto, a su propio hijo. Por otro lado, nos menciona el texto en esta locura de Acaz, que no solo saqueó el templo él mismo, sino que llevó al templo un altar tal cual como lo tenían los sirios en Damasco a sus dioses. Se atrevió a cambiar el altar que Dios había indicado por un altar pagano. Y como si aún fuera poco todavía, el altar de bronce que Dios había mandado que estuviera en el templo, Acaz empezó a utilizarlo, como escuchamos, para consultar. Y esto, queridos hermanos, era una práctica común de las religiones paganas, llamada aruspicia. Consistía en matar animales sobre un altar, abrirlos y revisar las entrañas. Y dependiendo de lo que las entrañas tuvieran o cómo fueran las entrañas del animal, se adivinaba o se suponía que podía pasar en el futuro. Es como si el estado en el que estuvieran las entrañas de los animales sacrificados, al ser revisadas, otorgaran una especie de augurio a los consultores. Miremos hasta dónde llegó Acaz: adoración de dioses extraños, sacrificio de su propio hijo a uno de esos dioses, saqueo del templo, profanación del templo y profanación del altar. Parece que a este hombre se le metieron todos los males al tiempo. Como si eso no bastase, nos dice la palabra de Dios, todos los tesoros del templo y toda la ornamentación del templo, terminó él desvalijándola, regalándosela al rey de Asiria. Estamos, hermanos, en este momento en un punto terrible de la historia del reino del sur, de Judá. Sitiado por el reino del norte, Israel, y por el rey de Siria, expulsado de los territorios de Edom por los edomitas, y ahora, con tal de mantener el favor del rey de Asiria, el gran imperio del norte, saquea el mismo rey el templo para ofrecerle los tesoros a dicho rey. Es sobre este fragmento en particular que quiero invitar a los hermanos a que reflexionemos. ¿Cuántas de las gracias que hemos recibido nosotros de Dios somos capaces de, voy a decir una palabra dura pero cierta, prostituirlas en aquello para lo cual no nos fueron dadas? Todo el tesoro del templo, toda la ornamentación, la plata, el oro, el bronce, fueron puestos en el templo para el culto a Jehová Dios, el Dios de los israelitas. Pero Acaz terminó ofreciendo lo que era para Dios a un rey,
para que ese rey lo protegiera de los reinos cercanos que lo estaban acechando. ¿Cuántas gracias, cualidades, virtudes, dones, carismas hemos recibido nosotros de Dios para hacer lo bueno, para ayudar a todos cuantos se crucen en nuestros caminos? ¿Y cuántas veces nosotros hemos utilizado nuestras habilidades, cualidades, dones, carismas, gracias, virtudes, capacidades en intereses egoístas o para hacer el mal? Somos conscientes de todo lo bueno que hemos recibido en la vida y de cómo muchas veces utilizamos eso tan bueno en lo que no debería ser. Quizá nosotros mismos nos estamos autodesvalijando, autosaqueándonos a nosotros, quitando las riquezas que hemos recibido de Dios para dárselas al mundo, a lo que no nos hace bien ni a nosotros ni a los demás, a lo que simplemente nos esclaviza, a nuestros intereses y pasiones egoístas que desdicen de nuestro ser humano y que nos convierten en esclavos indolentes de tantas cosas que no nos hacen bien. Preguntémonos hoy, hermanos, ¿he recibido de Dios la vista, el habla, la inteligencia, las capacidades de mis manos, todas mis habilidades, esas grandes cualidades que me definen, la capacidad de amar, de hacer, de dar, de entregarme, de crear, de inventar? ¿Qué hago con eso? ¿En qué estoy gastando todo lo que Dios me dio para mi bien y para el bien de los demás? ¿A quién le estamos entregando, a qué le estamos entregando los tesoros de nuestra propia existencia? Alguna vez decíamos que nosotros fuimos constituidos por Dios como altares para Él. Hemos dejado de utilizar ese altar que cada uno de nosotros somos para empezarlo a ocupar en cosas que no deberían ser, en situaciones vergonzosas que desdicen de nuestro ser y de nuestra altísima dignidad. Un altar de bronce para Dios ahora era dedicado para mirar las vísceras de los animales. Teniendo un Dios que enviaba profetas y había dado su palabra, Acaz prefirió dejarlo a un lado para empezar a consultar vísceras. ¿Qué hemos hecho con nuestras riquezas y con el altar que es la vida de cada uno de nosotros? ¿En qué estamos empleando nuestras riquezas y el altar de nuestra vida? Que el gloriosísimo nombre de Cristo sea pronunciado sobre todos nosotros. Amén.